yo voy a hablar desde el otro punto de vista, desde la fabricación y desde un poco la experiencia. Soy Juan Manuel Rausell Ortiz, de Bétera, nacido en Bétera, puede ser que sea uno de los pocos que ya nacieran en el mismo pueblo. Vengo de una estirpe de pirotécnicos, soy la tercera generación junto con mi primo Pepe. Estamos los dos ahora a cargo de Pirotecnia Rausell. Y bueno, en síntesis, pues como he dicho, somos la tercera generación, siempre nos hemos dedicado a la pólvora y esto empieza pues en 1929, que es cuando mi abuelo funda lo que es la fábrica donde está aún actualmente. Él viene de Moncada, él trabaja en una fábrica en Moncada porque allí había Sigorella y Burjasot también tenía muchos pirotécnicos, allí en Moncada también había unos cuantos. Se viene de allí y forma allí su empresa. Son cinco hermanos, 3 chicos y 2 chicas. Cuando fue evolucionando el tema, al final se quedaron los 3 chicos con la empresa, las 2 chicas se casaron y ya se dedicaban, pero ya no tan metidas dentro de lo que es la pirotecnia. Y en fin, esto empieza, pues claro, yo tengo que empezar a hablar de la cordá como tal, la cordá plana que le llaman ahora. Hay varias modalidades y la de Bétera la llamaron plana. En un principio, como bien ha dicho Carlos, en Bétera se tiraban también los cohetes sueltos. Y se tiraban los cohetes sueltos y no se tiraban el 15 de agosto, se tiraban en la fiesta de la Pastora, que se llama, a principios de septiembre. Ajá. Él ha explicado muy bien el tema de la antigüedad, de dónde venían, los años que ya se empezaban a tirar en Bétera, supongo que también en otros sitios, pero allí es un sitio donde también se tiraban. Y llega un año que por H o por B hacen a mi abuelo clavario de la misma fiesta, coincidiendo con muchas fiestas de Liria, de Benaguacil, de Benissanó, porque en esa época las vírgenes encontradas, que se llaman, pues había muy... Claro, él no puede quemar sus cohetes. ¿Y qué es lo que hace? Pues dice, a ver, forma de que no los queméis entre todos y yo poder estar ahí, digo, pues bueno, los mecanizo en una cuerda y se tiraban en el ayuntamiento viejo, que está cerca de la iglesia. Y yo la cuelgo y después cuando vosotros ya tiréis los vuestros cohetes sueltos y tal, pues le pegáis fuego a los míos y así es una forma de que los míos también estén ahí y estén representados. Total, que aquello pues se conoce que gustó y dijeron, hombre, es una forma de también, nosotros no estamos aquí pegándole fuego y iba ella sola. Los años, eso fue sobre el año 53 más o menos. Después hubieron unos años que, como había gustado, pues siguieron con el mismo tema, haciendo un trocito de cordá así mecanizada. Pero llega un año que, por H o por B, se quemaban en muchos pueblos el tema de la barca o del carro o de la pesa. Y entonces, tanto mi tío Vicente, que en este caso estaba mi padre, Juan Rausell, mi tío Vicente y mi otro tío que es Pepe. Pues era el mediano, era también un poco así el más, a que le gustaba más innovar junto con mi abuelo y tal, y propusieron hacer la caña. El carro, pero no gustó aquello allí en Bétera. Reconoce que no les gustaba eso de que fuera poco a poco, a ellos les gustaba más la otra forma. Y entonces fue cuando al año siguiente volvieron a poner los cohetes en la cuerda. Ahí llevan unos años que lo siguen haciendo poco a poco, según el presupuesto, pues iban alargando más. Y desde el ayuntamiento viejo hasta la iglesia, pues ahí fue casi máximo donde podían llegar así un poco en línea recta para poner la cordá. Hay un año que es cuando remodelan, creo que es la iglesia, y hacen el ayuntamiento viejo que estaba abajo, lo hacen arriba, en la calle Gastón Quisirera, donde actualmente está.
y entonces, como estaban también en obras en la iglesia, pues lo pasan arriba. Entonces la cordada se hacía desde arriba, desde el ayuntamiento, bajaba toda la calle hacia abajo, diferente forma de conforme se hace hoy en día. Dependiendo de también los años, dependiendo de los clavarios, pues iban alargando más hasta el final. Todos los años no hemos hecho nosotros, llevamos mucho tiempo haciendo la cordada, pero hubo un año que por H o por B los clavarios no quisieron que le hiciéramos nosotros y cambiaron de pirotécnico. Ese año la historia fue que no sé por qué se decidió, a lo mejor porque era mejor acabar en lo que es el ayuntamiento, y se cambia el sentido de la corda y le pegan fuego desde abajo, entonces la corda sube hacia arriba. Hasta que ya al año siguiente ya lo cogimos nosotros, vimos que también gustaba ese sistema y seguimos con ese sistema. ¿Quién era la pirotecnia que lo hizo? ¿Así? Pues creo que fue la de Amadeo Asensi, la otra pirotécnica que estaba allí en Bétera. Sí, creo que fue él el que hizo ese año la corda. Al año siguiente sí que volvimos otra vez nosotros a, no sé por qué, por H o por B, pero quisieron cambiar ese año, pero al año siguiente volvimos a retomar nosotros porque llevamos prácticamente toda la vida haciéndola. Claro, había que también, de alguna forma, la gente también se podía arriba, las autoridades y todo, a ver de qué forma también se iniciaba la corda, pero claro, como se iniciaba desde abajo, a ver de qué forma la podían iniciar desde arriba, que es cuando se inventaron pues el tema de poner una traca desde arriba sobre 700 metros por la calle paralela, que sigue hacia abajo, y desde abajo ya es cuando entra la traca y sigue hacia arriba. Pues eso es un poco el tema de la corda. Después podemos hablar, pues, la corda, pues, claro, desde los inicios, pues, la hacía mi tío Vicente, siempre la ha hecho él, hasta que mi primo Pepe y yo, en el 95, cogimos la empresa. Ya mi padre y mi tío ya se habían jubilado, mi otro tío más pequeño no, pero aún seguía, y fuimos nosotros los que cogimos el relevo. Desde ese año, que sería el 95, cogí el relevo de mi tío Vicente y empecé yo a hacer la corda pues hasta hoy en día. O sea, vengo haciéndola desde los inicios. El tema de la corda, pues, a ver, podríamos empezar por el tema del montaje, de la fabricación un poco. Es una elaboración, parece a lo mejor sencilla, de poner unos cohetes en la cuerda, como he visto que está por ahí, y simplemente, pero claro, llevamos un proceso casi, no durante todo el año, pero más o menos. El tema de elegir bien lo que son los cohetes que van a ir en la corda para, pues en este caso es el cohete del 8, la femella y el cohete del 6, para que sean un cohete de similar durada, para que cuando termine cada pieza, pues y empiece la siguiente pieza, hayan terminado todos en un... Aunque después, cuando termina esta, hasta que empiezan los otros, pues ya salen los cohetes más pequeños y siguen haciendo su fiesta hasta que la otra parte empieza. La corda, pues intentamos hacerla allí. La verdad es que pues desde que se empezó, sin que por ahí hay fotos que no hay vallas ni nada, la gente entraba, la gente se cenaba debajo de la corda. Nosotros teníamos un gran problema, visto desde la parte pirotécnica y desde la parte de la seguridad, en el tema del montaje. Siempre teníamos muchas peloteras, la gente cenando allí en la calle, nosotros con los vehículos para poder pasar, no había forma, y fumando por allí, y al final tenías que ir delante diciendo que como se pegue. Claro, son 300 metros de corda, van en 3 cajas de 100 metros, pues al mismo tiempo que estás montando, si se pega fuego aquello, pues aparte, somos 7 o 8 los que estamos allí montando todo aquello, pues claro, íbamos vestidos pues pantalón corto y manga corta. Poco a poco pues se fue haciendo consciente el tema, y ya pues el tema de las vallas y todo, pues como en Paterna ocurrió, pues ya le da más seguridad, tanto cuando se ponen los cohetes, cuando los montas, para la misma gente, aunque ellos no vean esa seguridad. Pero claro, nosotros muchas veces hablamos también por el tema de la seguridad nuestra, porque estamos en el montaje, pero también de la gente que está allí cenando, que está con niños, que está con mujeres mayores, con ancianos, con todo. O sea, pero eso muchas veces pues
no se ve. Y claro, teníamos ahí ese dilema. La cordá también ha ido evolucionando un poco con el tema del montaje. La verdad es que hasta hoy en día, que parece sencilla con los pilones que tenemos puestos y con los caballetes, no nos cogemos a ningún sitio, buscamos esa misma cordá, se puede hacer en cualquier sitio, teniendo una buena calle, un buen sitio, hoy en día la podemos hacer así. Antiguamente no, o sea, empezamos siempre, claro, era una elaboración de que tiempo antes tenías que poner las cuerdas cada X metros, después ponías los caballetes en el medio para descargar el peso y que no lo llevara toda la cuerda. Tuvimos la verdad que varios incidentes en este tema de montajes, porque claro, había algunas rejas que era de hierro de este colado o un hierro que no era muy seguro. Habían aguantado algunos años, pero hubo un año que, tensando la cuerda para que eso se montara, ¡pum!, con tan mala pata que hubo un operario que se cayó, había un coche debajo y se destrozó la rodilla. La verdad es que a partir de ese tema es cuando empezamos a pensar, no podemos seguir con este montaje porque hay que cambiar el sistema. Nos costó porque, claro, ahí era un poco también lo que hablabas antes de lo del tema de que se ha oído más, y la verdad es que es cierto, se ha oído más siempre la cordada paterna, porque a lo mejor le han dado más publicidad, más, entre comillas, importancia, porque nosotros los veteranos pues también tenemos nuestra importancia, también queremos, pero sí que veíamos que siempre la cordada paterna pues iba, entre comillas, no un pasito por delante, pero sí que a lo mejor hacía otras cosas diferentes que a lo mejor estaba bien para la cordada de vetera, para que no viniese mucha gente, y así la misma gente del pueblo disfrutaba más. Claro, como pasó en Paterna, que claro, cuanto más popular, pues más gente quería entrar y más gente quería hacer. Ese fue un tema, el tema de la seguridad, el tema del montaje. El tema del montaje también ha sido muy característico. Empezamos con un tractor montando la cordada. Llevamos un tractor con un remolque de estos que van a coger naranja antiguamente, y bueno, el remolque, la plataforma, y ahí poníamos los caballetes, poníamos los palos, poníamos todo, y el tractor llegaba, y como iba yendo, pues poníamos hasta incluso un andamio montado en el tractor para poder colgar a una altura lo que es la piedra de la cordada. Era así que era... Sí, sí. Pero es que al principio estábamos con la escalera. Pues con la escalera, claro, sube la escalera, baja de la escalera, sube la escalera, baja de la escalera. Y al final dijimos, aquí hay que ir evolucionando y ver cómo podemos... Claro, con el tractor lo que hacíamos, el andamio estaba atado al tractor para que no se meneara, entonces cuando llegabas, atabas, siempre buscando la seguridad y la forma de hacerlo más o menos rápido, porque encima tampoco teníamos mucho tiempo del tema, así como en Paterna. Por ejemplo, el tema del montaje de cajones, de todo, hay mucho tiempo. Por allí, sí o sí, pasa la procesión por la misma calle. Y hasta que no pasa la procesión, nosotros estamos preparados detrás con los vehículos, con todo, pero claro, hasta que no pasa la procesión, la gente se va, nosotros no podemos entrar. Y claro, cuando entras tienes un tiempo hasta la 1, pero claro, nosotros a las 12:30, 1 menos cuarto, tienes que ir terminando, poder pegarle un vistazo y tal. Hemos llegado hasta el día de hoy que, claro, llegó un punto que dijimos, aquí hay que evolucionar. Y mi primo pensó, vamos a probar haciendo unos dados, son 1000 kilos cada dado de hormigón, y así con eso lo que nos evitamos es colgar cuerdas, tener el problema de subir, desde abajo montamos la cordada y después ya es cuando la subimos con cuerdas. Ahora ya la seguridad es bastante. Con eso y con las vallas, que ya no tenemos a la gente, entonces ya sí que tenemos mucha más seguridad. Fue evolucionando también el tema de la cordada, con el tema de, habéis visto ahora, pues también, no sé si os habéis dado cuenta, que conforme va subiendo la cordada, va aumentando lo que es el tramo y van cayendo más cohetes para que la gente también se vaya divirtiendo. Antiguamente hubo un año que hubo una clavaría que también tenía dinero y dijeron, oye, ¿de qué forma podemos aumentar la cordada? Claro, antiguamente no se hacía ni la doble, ni la triple, ni nada. El primer año, uno de los primeros años que se buscó la forma de que pues a mitad camino o en algún punto era poner, como antiguamente los cohetes se vendían con sacos de harina, se ponían dentro de los sacos de harina y era como se vendían, pues vamos a poner, pues no sé,
25 docenas, pero claro, 50 docenas era mucho para subirlo al palo. Y en los palos donde estaba el caballete subíamos un saco, que habían allí 25 docenas más o menos, y entonces cuando pasaba la corda, pasaba por el saco, encendía el saco y hacía como un montón en ese punto. Eso fue evolucionando. Claro, el saco, se encendía también el saco, se creaba allí también un fuego, una bola de fuego que un poco el que estaba abajo pues se chupaba también. Entonces hicimos una evolución, habían en 4 bocacalles, creo que eran más o menos, hacer una cruz. Cuando pasaba por ahí, entonces se hacía la cruz a los laterales, pero claro, también veíamos que te salías un poco de lo que es la calle de la Cordá, y también pues un poco pues para no irnos fuera y tal, también era más costoso el montaje, más tiros que tenías que hacer y tal. Hoy en día en la actualidad lo que hacemos, ya llevamos bastantes años haciéndolo así, eso lo introduje yo, dijimos pues vamos a, en vez de eso, se iniciaba la cosa siempre con una femella, un cohete de 6, un cuetón y un cohete de 6, claro. En principio, claro, era mucho más larga, llegaba pues de punta a punta de la calle. ¿Qué hicimos? Quitar esos primeros tramos, que a lo mejor eran un poco flojos para lo que era ya empezar a acordar. Ahora empezamos con dos de cada, 2 semellas, 2 cuetones y 4 cohetes de 6. Y ya en los tramos donde cambiamos y ponemos más material, pues ahí metemos en el medio un montón. Pero un montón, en vez de estopinado a 25 centímetros, lo hacemos más corto, a 2 dedos. Y hacemos una especie de montón y así. Y los montones igual, así como vamos subiendo, pues vamos haciendo los montones más largos. En sí, el tema de la corda, él ha explicado muy bien todo el tema de la historia, de lo que has montado. Yo, como si hubiese aquí a lo mejor un tirador o de la gente que entra dentro de la corda, yo no he entrado nunca a la corda. Sí que uno de nosotros siempre va muy cerca de ella con la caña, por si se para. Que nosotros, eso sí que siempre lo hacía mi tío, ahora lo hace actualmente un primo mío que está trabajando allí también en el taller, y se pone siempre pues a unos metros, pues si acaso se para la cuerda, que claro, somos humanos y puede ocurrir por muchas cosas, por el tema de a lo mejor en el mismo montaje. Yo cuando lo estoy montando siempre intento cuando estás tocando el estopín, pues que el estopín esté bien, porque claro, antiguamente sí que fabricábamos. Nosotros hemos sido una fábrica que lo hacíamos todo, fabricábamos todo. Poco a poco fuimos quitando cosas, entre comillas, y nos dedicamos simplemente a lo que es la cohetería. Entonces el estopín sí que lo compramos, es lo único que compramos para el tema de la corda. Claro, ir revisando, probando el estopín, para que no haya ese fallo que muchas veces no queremos. Mi mujer está aquí, cuando empieza la corda hasta que no termina, vamos, no respira, porque claro, es algo humano, pero claro, siempre está el típico pues que silba o que no entiende un poco lo que hablabas antes, de que la gente debería entender un poco y ver estas charlas pues, para que comprenda que esto es un trabajo manual y que claro está el error, aunque siempre intentamos que eso no ocurra pues para que todo funcione bien. Vosotros no soléis fallar, Intentamos. Sí, no, eso lo tenemos claro. Hace un tiempo, sí. Han habido eso porque claro, no nos sonaba, porque claro, cuando pasas, lo ves, repasas y lo miras y dices, es que es imposible, y hay veces donde ha sido el corte, dices, es que no es, pero bueno, lo dejaremos estar ahí porque esa gente siempre estará. Hasta incluso el tema de que los que entran dentro de la corda es un evento que es para ellos. Entonces lo que siempre se les explica un poco antes, o se les dice, o es una norma no escrita, de intentar cuando recogen la femella o recogen algún cohete, no lanzarlo hacia la zona que aún no está quemada. Porque claro, siempre cogerlo y siempre tirarlo hacia la zona donde está quemada, aguantarlo un poco, levantarlo hacia arriba, porque claro, se pone mucha gente también a verlo, y claro, pero siempre ves pues que siempre ha ido alguna donde no tenía que ir, pero bueno, eso no se puede controlar. El tema de la corda también, hablando un poco así de la corda, yo sé que por ejemplo también cuando introdujimos
lo que son el doble final, que claro, la gente también, lo que hablamos siempre, oye, pues a ver qué podemos innovar, qué tal y qué cual. Ha habido algunas veces que ha habido gente que nos quería introducir cosas, lo que has hablado antes de que esto es la cordá, estos son los cohetes y esto es lo que hay. Han querido decirnos, pues poner a mitad de la cordá pues una especie de castillitos, esto, lo otro, y digo, no, mira, eso lo podéis hacer cuando termine la cordá, lo podéis hacer cuando os dé la gana, pero cuando va la cordá, lo que es el tema y el sentido que tiene es la cordá, y es para que disfrutéis vosotros que estáis allí abajo, y lo que decías antes, pues la gente que a lo mejor después tiene dinero, pues irá a su casa, irá a donde sea a tirar cohetes, pero si no, déjale que por lo menos disfrute de lo que es la cordá. Hemos hecho los finales dobles, hemos hecho hasta un final triple. Eso te iba a decir, te lo iba a decir, digo, yo creo que yo he estado un año y había un final triple. Había un final triple. Lo que pasa es que eso es una barbaridad, eso es muchísimo juego. Nosotros cuando ya hicimos la doble, nos hicimos unos palos a posta que eran una T para poder hacer la doble al mismo tiempo que montas una, montas la otra y la llevas. Cuando hicimos la tercera, aunque parezca sencillo, te dicen, no, si pone otra cuerda más en el centro. No, porque claro, tienes que ir montando cada pilón, cada otro tienes que ir tirando. Tienes que meter primero las dos laterales. Y después, claro, la central tienes que llevarla también por arriba. También la tienes que ir estirando y tienes que ponerla, y no es sencillo. El tema estaba por el tiempo. Tenemos un tiempo muy justo y ese año me acuerdo yo que terminando de poner la última cuerda prácticamente estaba dando la una, que era ya hora de pegarle fuego. Y dijimos, mira, está bien, pero es imposible yo no digo que se tengan que cambiar las ediciones, pero podemos llegar hasta donde podemos llegar y cualquier día un imprevisto te puede llevar a que no podamos acabar de montarla. Y entonces por eso ahora mismo se siguen haciendo de dos. Profesionalmente creo que es suficiente, no creo que haga falta más para lo que es un evento, lo que es una cordá, y creo que la gente disfruta muchísimo, claro, poniéndose allí debajo con todo el fuego, aquello es lo que has dicho tú antes. Antiguamente, pues claro, las indumentarias eran diferentes, hoy en día ya hay muchísima gente que lleva monos de serraje, monos de cuero, por la cantidad de fuego que hay en la cordá. Hablaros también, supongo que lo sabréis, que hay otro pueblo donde también se hace, hasta que nosotros dejamos de hacer ese pueblo, se hacía una cordá, también de 300 metros. No sé si sabréis dónde. Yo creo que sí, Ahí sí que lo sabéis. el pueblo de José Solá, en Buñol, exactamente. La hemos hecho nosotros muchísimos años. Sí, en Buñol, en lo que es donde está la plaza, el pueblo, la calle principal. Pues desde casi el puente, sí, un poquito antes, hasta la iglesia. Montábamos, allí era la traca de cohetes de 4 paradas. Allí no querían otra cosa. Iban vestidos para tirar ese tipo de cohete y lo disfrutaban. Ahí sí que siempre lo hacíamos en zigzag, empezaba con calles pequeñas, después se ampliaba un poco y ahí lo hacíamos más. No hacía falta más porque al ser el cohete de 4 no tiene peso, no es como en Vétera, que necesitas poner elementos para que pueda soportar ese peso. Pero allí no, y lo hacíamos, lo hemos hecho muchísimos años. Y allí también gustaba mucho ese tipo de cohete, porque era la gente que estaba afuera vestida, pues como vamos aquí nosotros, viendo cómo pasaba la cordá, y el que estaba debajo, pues esperando que cayera el cohete para cogerlo, hacía una parada, se iba corriendo y lo lanzaba, pero claro, era un cohete de 4, no era tan peligroso como un cohete de fuego seguido, que es el de 4 paradas, que es el típico también de las piezas de cordá y todo, para poderlo disfrutar, y que tú has ido también muchas veces poniendo indumentaria para poder disfrutar de ese tipo de cohete. Pues en Buñol también se hacía. De hecho, Gori, yo soy de Mislata, ¿vale? Gori, en la cordada de Mislata, tanto en la cordada de Mislata como en la cordada de Alacuas, que es lo que yo he visto, durante muchos años comenzaba la cordada con traca de cohetes, colgada. Claro. En zigzag, además. Claro. Sí, pues así en ese sistema hacíamos la de Buñol, que ahí también era la misma locura que pasaba en Vétera. Gente bajó cenando, tenías que ir, pero bueno, más o menos era esa cordada. Y al final, pues por H por B, son pueblos que tampoco es que haya mucha gente, así como por esta zona, son mucho más coheteros,
Entonces allí llegó un punto que tampoco había mucha gente, después hacían otro acto y al final creo que se dejó de hacer. Allí sí que se perdió y creo que no tira ningún tipo de cohete allí, yo creo que no. Nosotros, en nuestra empresa, pues claro, nosotros fuimos así como pues falleció mi padre, después mi tío se fue antes, el tema de la familia pues ya, porque claro, este oficio siempre ha sido muy característico del tema familiar. Siempre has tenido gente trabajadora, gente que te ha ayudado, pero claro, nosotros nos vimos también en la tesitura de tener que ir dejando cosas para ir centrándonos en lo que nos gustaba y en lo que veíamos que teníamos un potencial porque claro, el tema de lo que es la cohetería, hoy en día no se podría decir, pero yo desde bien pequeño pues hemos estado allí cuando terminábamos del cole haciendo cosas inertes, siempre inertes, pero siempre, exacto, siempre hay fotos aquí que tengo muy antiguamente cuando mi tío era pequeño, pues está trabajando haciendo traca y tal, pues siempre ha sido... Y claro, nosotros siempre hemos visto, porque hemos estado en la plaza de ayuntamiento, hemos estado muchos años, cuando hizo Salvador Dalí el monumento, nosotros ese año hicimos también la mascleta, pero claro, llegó un punto que tienes que ir decidiendo, ¿no? Eres una familia muy grande, entonces es cuando nos decidimos a esto. Y fue cuando fuimos dejando pueblos y tal, para centrarnos en lo que hacemos ahora. ¿No? Al final os habéis profesionalizado en algo, en un producto. Que sois profesionales, sí. Y sois la mejor marca que hay ahora mismo. Porque os habéis dedicado a hacer eso. Por cumplido. Exactamente. Sí, nosotros... Es el único cohete que enciende una docena en la mano. Eso no sé. Marca Roussel siempre. Yo siempre digo que somos humanos y que eso no hay que hacerlo. Siempre lo irás a decir que eso no hay que hacerlo. Entiendo que, claro, nosotros prácticamente es el 95% de nuestra fabricación, este es el tema de cohetería, probamos muchísimo, hacemos la pólvora, lo hacemos todo, el tema de la carga, las directrices son salir a probar, comprobar agujas, baquetas, o sea, es siempre estar encima. Al profesionalizarte en un producto, pues claro, tienes que estar muy encima del material. Me da una confianza que otras pirotecnias no me dan. Pues siempre, se agradece mucho. Y, en fin, tema de Cordá, podemos entrar en polémica con el tema de Cordá y Coetá. Bueno, no, pero es importante. Sin que entrar en polémica, simplemente es por comentar un poco. Es importante. ¿Se oye? Sí. Es importante diferenciar Cordá y Coetá. Son dos cosas. Fíjate nomás. Sí, son dos cosas de que la gente tiende a mezclarlo. Sí. Cordá tiene que haber una cuerda. Ni más ni menos. Efectivamente. Cuando deja de haber cuerda, es Coetá. Es Coetá. Blanco y en botella, vamos, no hay más. Lo ocurre de que el nombre de Cordá pues queda ahí. Pero... Y es entendible que hay que centrarlo con una palabra. Claro, la gente entiende Cordá mucho más fácil que si hablas de Coetá, ya claro, estás forzando mucho la palabra. Claro, los que más o menos estamos un poco y sabemos, claro, tú sí que lo diferencias, pero te entiendes, por eso te he dicho que no quería crear polémica ni mucho menos, porque entiendo que se diga Cordá a todo lo que se hace. No. Ahí en Vetera está bastante identificado. Sí, Está la Cordá y la Coetá. Correcto. Y así se les llama, Cordá y Coetá del Gos. Sí. ¿Explica por qué es Coetá del Gos? La Coetá del Gos. Ay, qué Pues buena. la Coetá del Gos fue también un acto casual, como lo mismo que se hizo en la Cordá con mi abuelo, que pues mira, por H o por B, siempre pasan las cosas por... lo mismo, llega el día 15, se tiran los cohetes y hay un sobrante. ¿Y qué hacemos con el sobrante? Es un problema. A lo mejor hay gente que sí que tenía cámaras o sí que tenía cosas para guardarlo y tal, pero había mucha gente que dice, yo no puedo... Oye, pues vamos a ver, y buscaron un día en el cual en principio no tenían nada, porque claro, durante 10 días pues hay muchos actos y entonces empezaron con eso, con buscar un día para acabar de quemar los cohetes que se les habían quedado, montar ese día en un sitio y allí es donde empezó la Coetá del Gos. Otra cosa también por el tema de las cordás es el tema de la cordá infantil, que se instauró también en Vétera
pues no sé si por el año 93, 94, Ahí cuando iba a Vetera, me acuerdo. de la cordada infantil. Se quiso también lo mismo, pues para la gente pequeña, pues claro, la cordada mayor, entraban los mayores de 18 años y un poco de padres e hijos, pues para poder entrar y poder saber un poco cómo era la cordada mayor. Claro, decía, no, pero es que hacemos la cordada, o sea, hacemos y tal, y para los más pequeños, para que se inicien, ¿cómo podemos? Entonces hubo una mayoría, ya no me acuerdo si fuimos nosotros o fueron ellos los que nos lo dijeron, pero sí que se hizo la cordada infantil. Se hacía el mismo sistema, cohetes de 4 paradas, de menos a más, con su tramo rápido y todo, pues para que los niños también empezaran a disfrutar y empezaran a ver el cohete. Ahora, estos últimos años, han querido más el cajón. No sé por qué. Entiendo a lo mejor que con el precio que vale la cordada, porque tiene su mano de obra, pues a lo mejor en vez de tirar pues, X cohetes, si los pagan y son con cajón, pues para los niños pues tiran más. Hay más niños y a lo mejor han dicho, pues si ponemos una cordada con tanto niño, a lo mejor no llegan a disfrutar del cohete, y estos últimos años han quitado ya la cordada infantil y están haciendo cordada de cajón. Eso no lo sabía. Yo la última vez que estuve era colgada, la infantil. Fue en 2000, exacto. 2007 o así. Un poco, no sé por qué, pero han ido quitando esa cordada y han querido meter un poco más pues cordada de cajón para los niños. Al final lo más importante de todo, tanto de Paterna, de Vétera y de Bocairén, lo más importante es que en estas poblaciones el ayuntamiento y el pueblo entero está volcado con los cohetes. Va todo de la mano, no es como en otras poblaciones que tienes que pelear para poder hacer una cordada o simplemente te lo prohíben. Eso hay que dar la enhorabuena. De hecho, tengo entendido que en Paterna, por ejemplo, hoy en día, si tú te quieres comprar y puedes un piso en la calle de la cordada de Paterna, lo primero que te dicen es, ojo, que aquí se hace la cordada de Paterna. Luego no queremos quejas ninguna. No sé, tengo entendido que es así, no lo sé, ¿eh? No lo sé. El que se va a vivir en la calle mayor ya sabe lo que hay, vamos. Hay gente que igual no lo sabe. Eso. No, pero a ver. Pero eso pasa con cualquier otra población. De que donde vas a vivir en un sitio tienes que intentar saber. Sí. Luego no pidas explicaciones. Si hacen toros, pues hacen toros. Ya, pues que se lo digan a los de la calle mayor de Mislata. Ya. No, si no, también tenemos. ¿No? O también hay en Vétera, también hay mucha gente, sí. Sí, pero cuando el ayuntamiento está ahí para proteger, es otra historia, ¿eh? Eso es un elemento muy importante de su gestión. Si el ayuntamiento está adelante, pues allí en Vétera hace ya algunos años atrás están también ayudando al tema de tapar la calle donde se hace la cordada. Han comprado, supongo que maderas de aglomerado. En los sitios donde hay gente mayor les ayudan a ponerlo. Después cuando termina la cordada, pues lo mismo, quien puede desmontarlo desmonta, quien no, pues les intentan ayudar para que eso se pueda desmontar. Eso es lo importante. Claro. Eso es lo importante. Cuando salió lo del tema errático, por el tema de que casi parece que se nos iba todo exactamente. Yo entre mis adentros sí que pensé que podía ser un punto de inflexión, porque nos estábamos yendo un poco no de madre, pero sí se estaba descontrolando un poco la pirotecnia, y digo yo, esto bien llevado tiene que volver a resurgir. A lo mejor le has tocado la fibra a alguien que a lo mejor ya no le daba importancia a algo, y entonces es cuando dice, hombre, ahora me quieres tú prohibir algo que vengo yo tirando desde mi padre, tal y cual, y ahora me quieres, y con eso, y yo lo pensé, digo, pues supongo que ahora empezarán a organizarse, empezarán a hacer fuerza, que es cuando ha sido todo lo que ha venido después. En Paterna supongo que muchísimo antes que en Vétera, con el tema de las peñas. Aquí en Vétera creo que salieron más tarde, ¿no? Que en Vétera, el Boldiure, el Coet y estas peñas son tres las que hay ahora, ¿no? Boldiure, la peña del Coet, Amics del Coet, la peña del Coet, el FIS de la Pólvora y Foconers.
Y Fogones, sí. Sí, en Veteran sería ya 2000, 2010 cuando... Amis de Coet fue la primera que se fundó, que todos estaban ahí dentro y a partir de ahí pues se fueron segregando, que salió Bol Lliure, después no sé si fue Fogonés y después los últimos Efis de la Pólvora. Sí, y en Paterna el tema de las peñas son finales de los 80. De hecho, hay peñas de que este año han cumplido, creo que son 40 o 50 aniversario. Entonces, igual estamos hablando años 80. Pues nada, si no, espero haber Sí que me gustaría, Carlos, antes de que empezara a hablar Gonzalo de Bocairén, que comentaras tú qué significa la cordada. ¿Puedo hacer una pregunta? Ahí llegamos al punto. Hazla. Juan, para vosotros, el que luego se tire por las calles en las obreras, para mí forma parte de la fiesta de Vétera, aparte de la cordada. Porque es intrínseco con el pueblo. A ver, yo lo único que te puedo contar, yo siendo pequeño, mi padre salía a la calle, o sea, cuando habíamos acabado de montar la cordada, él siempre solía ir a Serra, mi padre, y mis otros dos tíos se quedaban en Vétera montando la cordada. Siempre hemos hecho también la fiesta de Serra. Yo también he ido muchísimos años también a la fiesta de Serra y cuando venía a Vétera, pues lo típico, después que habías estado todo el día trabajando, ponerte el mono y salir a la calle a tirar. Pues cuando yo era pequeño, lo típico era sacar una mesa como estas, sacar el melón y hacer el resopó que se hacía en todas las bocacalles, en todos los sitios. Cortabas el melón, mi padre se ponía con una silla, la mesa sería un poco más bajitas, pero una silla así con las patas más pequeñas, los pies arriba, cohete en el suelo y allí comiendo melón, y el que quería melón pues ya sabía que tenía que acercar aquí a coger el melón. Hay una anécdota que siempre me acordaré porque se le ocurrió la brillante idea con medio melón, pues había ahí 3 o 4 melones, vas sabiendo melón y la gente se acercaba y ibas tirando cohetes. Con la brillante idea de poner un cohete así un poco de lado en el melón, en medio del melón, y aquello empezaba a vueltas. Y mi padre se dio cuenta y se apartó. ¿Se apartó por qué? Porque venía el trueno. Un cuñado mío no lo vio venir, pero vio venir el melón. Qué bueno. Yo estaba allí cerca, pero lo vi venir y digo, o sea, lo va a poner todos callados. Y el tema era ese, lo que me preguntas, pues sí, desde bien pequeños, pues salir a la calle, irte a insultar a tu vecino que tenía dinero y tenía cohetes y te lanzaba las femelletas y ibas corriendo por las calles, después ya cuando ya te vas haciendo mayor, pues tú mismo. Pero lo que hemos hablado de la indumentaria, pues claro, antiguamente, pues pantalón vaquero, un mono de Monza, la marca Monza, que no sé si hoy en día aún se harán, pero que era de algodón un poco gordito. De mecánico, sí, un mono de mecánico, un pantalón vaquero, debajo te ponías una chaqueta vaquera y el cajón al hombro y con tu casco, pero sin protecciones mucho más allá. Pero claro, el tirar esos cohetes era diferente. Te parabas con los amigos, dejabas el cajón, unos cohetes, ibas andando, ibas soltando, ibas a casa de otro amigo, le hacías como una ofrenda a ese sitio donde estaban las puertas abiertas. Ahí es donde yo quiero ir, ahí, a la ofrenda. Hacías una ofrenda de decir, pues está la puerta abierta, vengo yo aquí y te agradezco de que me des de beber porque hace mucha calor o me des algo de comer, porque claro, estás desde las 2 de la mañana, antiguamente era hasta las 8 de la mañana, hasta que salía el sol, que las mujeres limpiando la calle y por ahí aún había alguno gracioso que las iba con los cohetes sin soltarlos detrás de las mujeres que iban pariendo. Y entonces le hacías un poco la ofrenda como diciendo, agradezco esto, antes de entrar a que me des de beber, pues te hago aquí un montón, te tiro aquí unos cuantos cohetes y entras. Eso era el key de la ofrenda de lo que es. Sin entrar dentro de los mayorales, las obreras, eso ya estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando aquí un poco de la gente del pueblo, que es lo que me ha preguntado él, que por eso entra dentro de lo que es el Realmente, cuando he dicho lo del tema de los ayuntamientos que se vuelcan por el pueblo, también me refería a eso. Porque en Vétera, luego durante toda la noche se tiran cohetes en casi todas las calles. Sí. Y está todo protegido y, bueno, según tengo entendido, hay un seguro que
sea, que Están teniendo muchos problemas. según Sí, tengo sí, entendido, últimamente sí. Porque el año pasado no había ninguna aseguradora dispuesta a cubrir ese tipo Cada de... vez hay más problemas con el tema de la aseguradora porque sí, claro, luego tienen Me que... dijeron Claro. que el Ayuntamiento de Vetera había hecho una reserva presupuestaria de 5 millones de euros por lo que pudiera pasar. Pues ahí está. A eso me refería También yo. les dijo, señores, esto tenemos que hacer algo porque así... Antiguamente se pintaban las paredes con cal y hasta incluso al día siguiente o hasta el mes no pintabas y veías, o sea, y pasabas por esa calle y decías, aquí sí que se han tirado cohetes. Eso era un símbolo honor. de un honor. Era un honor. Aquí han tirado... Esa es mi casa. Pero no, que Ahí se tira la corda. José, lo que comentaba sobre el tema de la esencia, lo que es la corda. Vosotros sabéis de que el cohete de corda tiene paradas. El cohete de lo que es ya coheta ya es fuego seguido. Porque realmente técnicamente sería así. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué lleva paradas? Pues algo muy sencillo. Imaginaros hace 100 años. ¿De acuerdo? 100 años, 150 años. Luego te cuento una cosa de la semilla. Imaginaros que esto es un cohete normal. Vale, esto es un cohete normal, ¿no? Y estás en la corda, en la pesa. En aquel momento, estamos hablando de una época en la que eran más de hombres, ¿no? La fiesta. A ti te gustaba una chica. ¿Qué es lo que haces? Yo quiero demostrar que soy un hombre. ¿Cómo lo demuestro? Yo me voy a la corda, empomo el cohete y se lo llevo a mi suegro, a mi futuro suegro, demostrando que y lo ofrendo el cohete. Le demuestro que yo soy un hombre y se lo entrego y él ve de que este tiene collones. Qué valor. Uno que no se meta bajo la corda a coger el cohete, eso por un lado. Y luego también me gustaría comentar, en el 2008 hicimos exposición en Vetera y tu tío nos comentó el origen de la semilla. Pues ya sabe más que yo. Pues lo cuenta. Sí, el tema es por qué la femella en la corda. Es Vetera y viene a relación con las obreras y los mayorales. Estamos en una época en la que la gente del pueblo no tiene mucho dinero, porque esto es caro. Esto parezca que no, pero esto vale dinero. ¿Qué hacían los mayorales? Los mayorales pues llevaban sus cohetes, pero cuando llegaban a la casa de la obrera les ofrecía un capazo de cohetes y una femella. Porque la femella es ella. ¿Entendéis? La femella es la chica. Simboliza una mujer. Es la mujer de la corda. Y entonces, la obrera era la que le ofrecía la femella a los mayorales y pintaban. Previamente habían pintado la casa para que se notase que había habido fiesta en esa calle. Y es la que da la fuerza. Claro. Muy bien. Bueno, en definitiva, la corda, cuando tú empomas un cohete y se lo ofreces, los fuegos valencianos son prácticamente todos en bendición. Entonces tú empomas el cohete, te vas a tu hermano, a tu padre o a tu amigo, se lo pasas y es como que le estás haciendo una ofrenda de amor, de que es tu hermano o de lo que sea, pero es la ofrenda a la persona. La corda es ofrenda a la persona. Lo mismo que una mascleta es cuando la mascleta pasa por donde luego va a pasar la procesión y tú estás bendiciendo ese camino con la mascleta, que luego va a pasar la procesión. Son todo ofrendas que se hacen con los fuegos valencianos. Y el de la corda es la ofrenda a la persona. Bueno, Gonzalo, ahí... El último, pero no... El último... Pero no el peor. Exacto.